Hoy vamos a meternos de lleno a examinar una serie de documentos que plantean una perspectiva controversial sobre un capítulo muy conocido de la historia argentina. Casi siempre esta historia arranca con una cifra que todos hemos escuchado alguna vez: 500 niños, presuntamente robados durante la dictadura militar. Bueno, el material que vamos a analizar hoy se refiere a esa cifra, a los 500 como el eterno eslogan. O sea, de entrada la pone en tela de juicio, como un punto de partida para su argumento. Para entender bien este planteo, vamos a seguir su lógica paso a paso. Primero, el famoso eslogan. Después, cómo desarman ese número. Luego, su teoría de una devolución sistemática. También veremos cómo cuestionan casos muy puntuales. Y por último, el argumento legal de la cosa juzgada. Arranquemos. Empecemos entonces por el principio de todo, ese número 500, y cómo, según la fuente, fue evolucionando con el tiempo. Lo que plantean estos documentos es que una cosa es el eslogan público, que siempre habla de más de 500, y otra muy distinta son los expedientes judiciales. Fíjense en esta línea de tiempo. En el 96, las denuncias formales que llegaron al juez Bagnasco sumaban 282. Para el 98, solo 2 años después, la lista oficial presentada en el juzgado ya era de 202 casos, una reducción bastante significativa. Ahora bien, ¿qué pasa con esos 202 casos finales? La fuente que analizamos se mete de lleno a desmenuzar esa cifra. Y acá nos encontramos con un dato que, según estos papeles, es fundamental. De esos 202 casos, la gran mayoría, un 68%, no eran de chicos que ya habían nacido y fueron secuestrados, no. Eran denuncias sobre mujeres que supuestamente estaban embarazadas al momento de ser detenidas. Y el análisis va todavía más allá. En esta tabla se detalla el estado de esos 138 presuntos embarazos. Lo que los documentos quieren resaltar es que, fíjense, 49 de ellos eran de 3 meses o menos. Esto, para la fuente, abre un gran interrogante. ¿Realmente todos esos embarazos llegaron a término? Muy bien, después de cuestionar las cifras de la denuncia, los documentos pasan a la segunda parte de su argumento: proponer una teoría alternativa, una que invierte la lógica de la historia. Y lo hacen con una cuenta, una estimación. Parten de un mínimo de 1.125 mujeres capturadas con un hijo o embarazadas. A ese total le restan los 202 casos denunciados como robos. ¿El resultado? 923, y el argumento de la fuente es que esos 923 casos nunca se denunciaron porque los niños habrían sido devueltos a sus familias o entregados a la justicia. Este gráfico es, digamos, el corazón del argumento. Pone cara a cara los 202 casos denunciados como robados frente a su cálculo de 923 casos de niños devueltos. La diferencia visual es impactante, y es justamente lo que buscan resaltar. Y con esa comparación sobre la mesa, los documentos lanzan la pregunta central de todo su análisis. Si miramos estos números, ¿qué fue lo sistemático? ¿Robar a los menores o devolverlos? Para que esta teoría no quede solo en números, los documentos se meten con casos específicos, muy conocidos, y presentan su propia versión de los hechos. Por ejemplo, el caso de Lucía Révora. La narrativa conocida dice que fue capturada embarazada y su hijo, nacido en cautiverio, desapareció. La fuente lo contrasta con la sentencia de la causa 13 de 1985, que establece que ella murió en un enfrentamiento y que su otro hijo, de 3 años, fue entregado a sus familiares. Otro caso, Elizabeth Mancuso. La historia dice que su bebé nació en cautiverio y fue localizado y restituido recién en 1983. Pero, según estos documentos, testimonios de la época dirían otra cosa: que el bebé fue entregado a su abuela casi inmediatamente después de nacer en 1978, es decir, no 5 años después. Y este es otro ejemplo que la fuente considera clave. Estela Maris Montesano de Ogando figura como desaparecida con 8 meses de embarazo. Sin embargo, los documentos citan la sentencia judicial de 1985 que afirmaría que ella y su esposo se presentaron en persona a denunciar ante la CONADEP en 1984, lo que obviamente contradice que estuviera desaparecida. Y la lista sigue. Mencionan el caso Rosenblitz, donde la nieta de una vicepresidenta de abuelas habría sido devuelta. El caso Martí, de una testigo a quien le habrían devuelto sus 2 hijos. Y el caso Hueravilo, un bebé llevado a un hogar con los datos de su abuelo para que pudiera recuperarlo. El punto que intentan demostrar es que no son hechos aislados, sino un patrón de devolución.
Y llegamos al cierre del argumento, al pilar legal en el que se apoya todo este contrarrelato. Hablamos del famosísimo juicio a las juntas de 1985, un momento histórico, sin duda, que marcó el regreso de la democracia a la Argentina y sentó en el banquillo a los líderes de la dictadura. Y de esa larguísima sentencia, los documentos rescatan esta frase que para ellos es definitoria. Dice textualmente: del catálogo de delitos que el tribunal consideró integraban el sistema se han excluido la sustracción de menores. La interpretación que hace la fuente es directa. El tribunal, en 1985, dijo explícitamente que el robo de niños no formó parte de un plan sistemático. Basándose en esa frase, el boletín saca sus conclusiones. Primero, que el tribunal determinó que no hubo un plan único, sino que los comandantes actuaban por su cuenta. Segundo, que al el fiscal no incluir el robo de niños como un crimen sistemático, fue como un pedido tácito de absolución. Y tercero, que esto establece el asunto como cosa juzgada, es decir, un caso ya sentenciado y cerrado. Entonces, para resumir la perspectiva presentada en este material, la conclusión es que estos fueron actos deplorables pero aislados, crímenes individuales, no un plan coordinado y sistemático patrocinado por el Estado. El propósito de este análisis fue exponer los argumentos de una fuente específica, y nos deja con una pregunta de fondo que va más allá de este caso. Cuando existen relatos tan opuestos sobre un mismo pasado, ¿cómo se determina la verdad histórica?